Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chisme, porque hoy, prepárense, porque vamos a destapar una bomba que sacudió el mundo de las telenovelas turcas. Y es que, como dice el título, vamos a hablar de la vida amorosa de dos grandes estrellas que nos robaron el corazón, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué su relación, que parecía tan perfecta, terminó? ¿Hubo drama? ¿Hubo secretos? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir hoy. Así que si son nuevos por aquí, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y prepárense para sumergirnos en este chismecito jugoso. Vamos a ello. Para entender bien la historia, retrocedamos un poco en el tiempo. Corría el año 2018 y el mundo entero estaba enamorado de la serie turca Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador, o Dolunay. Esta telenovela fue un fenómeno mundial y, por supuesto, sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, se convirtieron en las estrellas del momento. Su química en pantalla era innegable. Ardía la pantalla. Los besos, las miradas, la conexión, todo era perfecto, y los fans, por supuesto, empezaron a soñar con que esa magia traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Empezaron a haber rumores, fotos juntos fuera del set, declaraciones, todo apuntaba a que sí, que Cupido había flechado a Demet y a Can. Pero ¿por qué Pájaro Soñador fue tan especial? ¿Qué la hizo destacar entre tantas otras telenovelas turcas? Bueno, la respuesta reside en varios factores que combinados, crearon una fórmula exitosa. En primer lugar, la historia. Pájaro Soñador nos contaba la historia de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora que por azares del destino, termina trabajando en la agencia de publicidad de su hermana. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre, hijo del dueño de la agencia, y la chispa surge de inmediato. La trama estaba llena de giros inesperados, de enredos familiares, de momentos cómicos y de situaciones románticas que mantenían a los espectadores pegados a la pantalla. La premisa, aunque sencilla, era efectiva y lograba conectar con el público de una manera auténtica. En segundo lugar, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ya lo mencioné, pero es algo que merece ser subrayado. La conexión entre ellos era palpable, se sentía, se veía. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se relacionaban, todo indicaba que había una conexión real. Esta química que traspasaba la pantalla fue, sin duda, uno de los mayores atractivos de la serie. Los fans se enamoraron de la pareja, de la forma en que se complementaban y de la pasión que irradiaban. Y por último, la ambientación y la producción. Pájaro Soñador nos transportaba a Estambul, una ciudad vibrante y llena de encanto. La serie mostraba lugares emblemáticos, paisajes hermosos y una cultura rica y diversa. La producción era de alta calidad, con una fotografía cuidada, una banda sonora pegadiza y un vestuario impecable. Todo esto, sumado a la trama y a la química de los protagonistas, contribuyó a crear un producto televisivo de gran éxito. La serie, con su mezcla de romance, comedia y drama, se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en Turquía y en muchos países del mundo. La historia de Sanem y Can, con sus idas y venidas, con sus momentos de felicidad y de tristeza, logró conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Y por supuesto, la pareja protagonista, Demet Özdemir y Can Yaman, se convirtieron en ídolos de masas. Y bueno, efectivamente los rumores se confirmaron. Comenzaron una relación, y el mundo entero se volvió loco. Era el sueño hecho realidad. Salían juntos a eventos, compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes. Parecían la pareja perfecta, la pareja soñada. Los fans estaban encantados, celebrando cada momento de felicidad de sus ídolos. Se crearon cuentas de fans dedicadas a ellos, se analizaban sus publicaciones en redes sociales con lupa, y se especulaba sobre cada detalle de su relación. Todos creíamos que esta relación era para siempre, que encontraríamos en ellos el cuento de hadas moderno que tanto anhelamos. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no se quedó atrás. Los paparazzi los acechaban en cada esquina, las revistas del corazón publicaban fotos exclusivas y se analizaban sus declaraciones al milímetro. La atención mediática era constante y por momentos abrumadora. Pero, como suele suceder, la realidad a veces es más complicada que la ficción. Y de un momento a otro, la magia se rompió.
Empezaron los rumores de crisis, de peleas, y para sorpresa de todos, la relación llegó a su fin. El cuento de hadas se había terminado. ¿Qué había pasado? ¿Qué fue lo que rompió esa conexión tan especial que tenían? En ese momento, nadie sabía realmente qué estaba pasando. Las fuentes oficiales, por supuesto, no daban muchas explicaciones. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de cargas de trabajo y de falta de tiempo, pero ¿realmente era eso todo? ¿Eran esas las verdaderas razones por las que Demet y Can, que parecían tan enamorados, habían terminado? La forma en que se anunció la ruptura fue bastante discreta, sin grandes escándalos ni declaraciones incendiarias. Los representantes de ambos actores emitieron comunicados cortos y concisos, en los que se pedía respeto por su privacidad y se agradecía el cariño de los fans. Pero por supuesto, la intriga y la curiosidad del público eran mucho mayores que las explicaciones oficiales. Con el tiempo empezaron a filtrarse algunos detalles y la verdad, o al menos lo que se ha especulado, es bastante interesante y en algunos casos hasta un poco escandaloso. Una de las teorías más fuertes que circuló fue que la fama y el éxito de Can Yaman, que había crecido a pasos agigantados gracias a Pájaro Soñador, afectó la relación. Se dice que Can, con su creciente popularidad, se volvió más exigente, más celoso, y que esto generó tensiones con Demet. Además, se especuló con que él estaba un poco deslumbrado por el éxito y que le costaba mantener los pies en la tierra. La fama en el mundo del espectáculo es un arma de doble filo. Por un lado, te abre las puertas a nuevas oportunidades, te da reconocimiento y te permite alcanzar tus sueños. Pero por otro lado, te expone a la crítica, te somete a la presión mediática y puede afectar tus relaciones personales. En el caso de Can Yaman, su éxito fue meteórico, y la atención que generó fue inmensa. Se convirtió en uno de los actores más solicitados del momento, con fans en todo el mundo que seguían cada uno de sus pasos. La fama, en algunos casos, puede generar cambios en la personalidad. La gente se vuelve más egocéntrica, más preocupada por su imagen y menos atenta a las necesidades de los demás. La presión por mantener la popularidad, por cumplir con las expectativas del público y por no defraudar a los fans puede ser muy grande, y algunos actores no logran gestionarla de la mejor manera. Por otro lado, también se habló de diferencias en sus personalidades. Demet, según se dice, es una persona más tranquila, más centrada en su trabajo y en su vida personal. Can, por su parte, es más extrovertido, más impulsivo y con una personalidad muy fuerte. Estas diferencias con el tiempo pudieron haber generado roces y dificultades en la convivencia. Es importante recordar que las personalidades son complejas y que no hay una forma única de ser. Cada persona tiene sus propias características, sus propias necesidades y sus propias formas de relacionarse. En una pareja es fundamental que haya compatibilidad, que ambos se entiendan y se respeten, y que sean capaces de ceder y adaptarse a las diferencias del otro. Demet Özdemir, con su aparente calma y su enfoque en su trabajo, parecía tener una personalidad más estable y centrada. Can Yaman, por otro lado, con su energía desbordante y su personalidad fuerte, parecía necesitar más espacio y libertad. Estas diferencias, aunque no son necesariamente negativas, pudieron haber generado conflictos en su relación. Otro rumor, quizás el más polémico, fue que la familia de Can no aprobaba del todo la relación. Se dice que ellos tenían una imagen muy específica de la mujer ideal para su hijo, y que Demet no encajaba en ese molde. Esto, sumado a la presión de la fama y la atención mediática, pudo haber sido un factor determinante en la ruptura. La familia, en muchas culturas, tiene un papel muy importante en la vida de las personas. En el caso de los actores turcos, y especialmente en el caso de Can Yaman, la opinión familiar puede ser determinante en la toma de decisiones. La familia, en estos casos, puede ejercer una influencia muy fuerte, ya sea de forma directa o indirecta. En este contexto se especuló que la familia de Can Yaman tenía una imagen muy específica de la mujer ideal para su hijo. Querían para él una mujer con ciertos valores, con una determinada educación y con una imagen pública que se ajustara a sus expectativas. Demet Özdemir, con su personalidad y su estilo de vida, no encajaba en ese molde, lo que generó tensiones y desacuerdos. Además, no podemos olvidar las agendas apretadas de ambos. Como les decía, eran dos de las estrellas más importantes del momento, y sus agendas estaban repletas de proyectos, viajes y compromisos. Esto dificultaba mucho el pasar tiempo juntos, y la distancia, como dicen, a veces es muy dañina para el amor. La vida de un actor de éxito es frenética.
Los rodajes, las entrevistas, las promociones, los viajes, todo esto consume una gran cantidad de tiempo y energía. En el caso de Demet y Can, sus agendas estaban tan apretadas que era muy difícil encontrar momentos para estar juntos, para compartir experiencias y para fortalecer su relación. La distancia física y emocional puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación. La falta de tiempo, la falta de comunicación y la falta de intimidad pueden erosionar los lazos y hacer que la pareja se distancie. En el caso de Demet y Can, la distancia, sumada a las presiones de la fama, pudo haber sido un factor crucial en la ruptura. En medio de todo este drama, también se habló de supuestas infidelidades por parte de Can. Este rumor nunca fue confirmado, pero alimentó aún más la controversia y el morbo en torno a la relación. Y por supuesto, la prensa turca, siempre atenta a los detalles, se encargó de avivar la llama, publicando fotos, rumores y especulaciones que solo hicieron que la situación fuera más complicada. Las infidelidades son, desafortunadamente, un tema recurrente en las relaciones sentimentales, y en el mundo del espectáculo, donde la tentación y las oportunidades abundan, la situación se vuelve aún más delicada. Los rumores de infidelidades pueden dañar la imagen de una persona, generar desconfianza en la pareja y, en última instancia, contribuir a la ruptura de la relación. En el caso de Demet y Can, los rumores de infidelidades nunca fueron confirmados, pero la prensa turca se encargó de alimentar la controversia y de generar especulaciones. Las fotos, los rumores y las especulaciones solo contribuyeron a hacer más complicada la situación y a avivar la llama del morbo. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Demet, por su parte, continuó su exitosa carrera como actriz, participando en nuevas series y películas. Can, por su parte, también siguió cosechando éxitos, incluso probando suerte en el extranjero. Aunque la relación terminó, ambos demostraron ser muy profesionales, y nunca hubo grandes escándalos o declaraciones que perjudicaran la imagen del otro. La separación de Demet y Can fue un momento difícil para sus fans, pero ambos actores demostraron profesionalismo y madurez al afrontar la situación. Supieron mantener la compostura, evitar los escándalos y enfocarse en sus carreras profesionales. Demet Özdemir, tras la ruptura, continuó consolidando su carrera como actriz, participando en nuevas series y películas que le permitieron demostrar su talento y su versatilidad. Can Yaman, por su parte, también siguió cosechando éxitos, participando en proyectos internacionales y conquistando nuevos mercados. Ambos, con su profesionalismo y su dedicación, lograron demostrar que, a pesar del fracaso de su relación, eran capaces de seguir adelante y de construir sus carreras con éxito. ¿Pero qué podemos concluir de todo esto? Pues que a veces el amor, por más fuerte que sea, no es suficiente. Que la fama, la presión mediática, las diferencias personales y las agendas apretadas pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Que aunque una pareja parezca perfecta en pantalla, la realidad detrás de las cámaras puede ser muy distinta. El amor es un sentimiento complejo y multifacético. No siempre es suficiente y a veces, por más fuerte que sea, no logra superar los obstáculos y las dificultades que se presentan en el camino. La fama, la presión mediática, las diferencias personales y las agendas apretadas pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación, y es importante tenerlos en cuenta al analizar la historia de Demet y Can. Aunque una pareja parezca perfecta en pantalla, la realidad detrás de las cámaras puede ser muy distinta. Las presiones del mundo del espectáculo, las expectativas del público y las diferencias personales pueden erosionar los lazos y hacer que la relación se rompa. La historia de Demet y Can nos enseña que a veces el amor no es suficiente y que incluso las parejas más perfectas pueden sucumbir a las presiones del mundo exterior. En resumen, el romance entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un sueño efímero que conquistó a millones de fans, pero que lamentablemente no logró trascender la ficción. Los rumores de incompatibilidad de personalidades, la presión de la fama, las supuestas infidelidades y la intromisión familiar fueron algunos de los factores que terminaron por romper la magia. Aunque la historia de amor no tuvo un final feliz, ambos actores han continuado construyendo sus carreras con éxito, demostrando profesionalismo y madurez. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, el amor y la felicidad no siempre son fáciles de encontrar. A pesar de las apariencias, la fama, la presión mediática y las diferencias personales pueden ser obstáculos difíciles de superar. Sin embargo, la historia también nos enseña que a pesar de los fracasos, es posible seguir adelante y construir una vida plena y exitosa.
Y bueno, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la historia de Demet y Can, y que se hayan enterado de algunos detalles interesantes sobre su relación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la fama influyó en la ruptura? ¿Creen que pudieron haber superado las diferencias? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos. Si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún otro chisme jugoso del mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.